Bueno, en este tutorial les voy a mostrar cómo utilizar paso a paso la herramienta de Research Rabbit, ¿sí? Una recomendación y una sugerencia que no les compartí, pero se las comparto ahora, que me acabo de dar cuenta. Yo he generado, tengo, digamos, en mi navegador de Google diferentes favoritos, carpetas de favoritos que fui creando y tengo, digamos, una específica sobre herramientas de IA, ¿sí? Entonces, allí, cada vez que necesito una herramienta de IA, despliego este menú y fíjense que acá tengo el sitio de Research Rabbit, ¿sí? Y entonces, directamente voy ahí cuando necesito usar esa herramienta. Me hago clic, digamos, en la palabra principal de Research Rabbit y ya me encuentro en el menú principal como para poder empezar a trabajar. Otra cuestión es que tengo acá, si ustedes se fijan, un complemento de traducción, de traductor de Google, que eso, bueno, me traduce la interfaz de todos los sitios que visite. Yo puedo definir, digamos, si eso lo activo, lo desactivo, en qué idioma quiero verlo. Yo por defecto lo tengo en español como para que me facilite el acceso. Como les decía en el encuentro presencial, es muy importante poder reconocer y trabajar con este menú que se encuentra arriba hacia la izquierda, ¿sí? Haciendo clic en Research Rabbit vamos a tener esta visión de la herramienta que es la que estoy teniendo yo. Después, si hacemos clic en buscar, nos va a llevar a a la interfaz, digamos, para que podamos hacer búsquedas. Y si hago clic en biblioteca, me va a llevar a todas las bibliotecas que yo ya haya ido creando o generando. Me va a permitir identificar cuáles son todos los artículos que tengo ya descargados en las diferentes carpetas. Y me arma, fíjense, como un mapa de todos los trabajos que ya he ido descargando y al mismo tiempo las relaciones que se pueden establecer entre ellos, ¿sí? Bueno, pero voy a ir a el menú principal, si se quiere, como para que nos ubiquemos allí. ¿Qué encontramos? Una primera herramienta o sección para efectuar las búsquedas. Me identifica hacia la izquierda cuáles son los archivos que he estado guardando recientemente y en qué carpetas los he ido guardando, ¿sí? No son muchos, creo que son 10 los que me mantiene acá, digamos. En el sector central de la interfaz voy a tener identificadas todas las carpetas que yo ya tenía generadas o que he ido generando. Y hacia la derecha, fíjense que hay toda una sección de tutoriales, recomendaciones, videos que generan los propios desarrolladores de la plataforma y que este material se va actualizando. No se actualizan con mucha frecuencia, pero sí es una sección interesante de explorar porque es ahí donde yo he aprendido las cuestiones que les estoy compartiendo en este momento. Hacia el menú arriba superior derecho vamos a encontrar otros dos botones. El botón de mejora. Mejora es elegir un plan mejor del que tengo. El plan que yo les estoy mostrando es un plan gratuito, free. Y si ustedes lo quisieran mejorar en algún momento, básicamente implica que paguen un canon determinado para suscribirse y tener mayores funcionalidades. Este plan free nos permite tener un solo proyecto de investigación. No puedo generar proyectos de investigación nuevos, sí, que es lo que estuvimos viendo en el encuentro presencial. Al lado de mi proyecto principal, que sí me habilita y me permite tener muchísimas carpetas, y con eso creo que es suficiente para el trabajo que nosotros realizamos. Puedo desplegar el menú que se encuentra en mi perfil, ¿sí? Ahí, bueno, si quieren pueden explorar el perfil, preferencias, suscripciones, invitaciones. En realidad, las preferencias es para enlazar con Zotero, creo. Y después, bueno, la suscripción si quiero mejorar el plan. Y invitaciones es si quiero compartir algunas de estas carpetas con otros colegas y
por ahí generar carpetas compartidas y colaborativas dentro de un equipo de investigación si estamos explorando búsquedas en conjunto, ¿sí? Eso, bueno, es interesante que no se los había dicho, es posible. Y después acá abajo tengo la posibilidad de acceder a las guías. Muchas de esas guías tienen que ver con estos mismos tutoriales que están acá. Y después tengo también la opción de un chat de soporte. Un chat de soporte que tiene dos posibilidades. Una primera posibilidad que tiene que ver con hacer preguntas a un bot, que en realidad es como una sección de preguntas frecuentes. Entonces uno plantea una pregunta y automáticamente puede obtener una respuesta. Y en caso de no tener respuesta allí de manera automática, pueden ir a esta opción de enviar un mensaje a el servicio de soporte, que siempre responden en el lapso de 24 a 48 horas. Y si ustedes se fijan, a mí me han dado respuestas en 2 ocasiones y han sido muy ágiles en responder, ¿sí? Bueno, dicho esto y visualizada, digamos, la primer pantalla, vamos a ir a la opción de realizar búsquedas, ¿sí? Yo puedo realizar búsquedas acá, tal como lo plantea el menú del cuadro de búsqueda, por título, un título, por un DOI, si ya cuento con el DOI del artículo de la revista, o bien por palabras claves, ¿sí? Yo les invito a que hagamos exploración, si es una primera exploración sobre un tema en general, que lo hagamos por palabras claves. Nos permite hacer búsquedas semánticas, es decir, no necesito un término en particular, sino que puedo poner una frase, una oración, una idea, y la herramienta me va a permitir hacer esas búsquedas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de, por ejemplo, uso de la IA en investigación académica, que es lo que estuvimos explorando en el taller. Fíjense, acá el conejito se pone en acción y me va a traer todos aquellos resultados que encuentro en las diversas bases de datos, ¿sí?, sobre este tópico en particular. Bien, entonces, yo acá tengo que reconocer las siguientes cuestiones. Tengo en este menú 3 maneras de visualizar la información que me trae a partir de esa búsqueda, ¿sí? Puedo, en este menú que me viene por defecto, voy a encontrar un listado de todos los artículos. Si me posiciono en este otro icono, me va a aparecer como la pantalla dividida, en donde estos 10 artículos, que son los primeros que me aparecen en la búsqueda, van a estar distribuidos en un eje en un cuadro, digamos, de ejes cartesianos, perdón, en donde el eje inferior me va a mostrar, me los va a ordenar, digamos, a todos estos artículos desde el más antiguo al más actual, ¿sí? De estos 10 que encuentro acá localizados en la pantalla, los primeros 10. Y el otro eje me va a mostrar esos artículos en función de cuántas veces ese trabajo ha sido citado. Es decir, los menos citados están hacia abajo y los más citados arriba en la posición superior, ¿sí? Fíjense que si yo vuelvo a esta versión, acá puedo ver con claridad hacia abajo que en realidad me ha localizado 58.500 artículos, ¿bien? Y que estoy en la página primera, en donde estoy visualizando los artículos del 1 al 10, ¿bien? Pero si yo hago clic sobre este ángulo, puedo ir a la página siguiente, me va a cargar otros 10 artículos. Una vez que se carguen, los puedo chequear
Y fíjense que me dice que ahora estoy entre los artículos 11 y 20 y así sucesivamente. Esto funciona con la misma lógica de un buscador de Google, ¿sí? Y volviendo a este menú superior, en esta otra vista solo voy a visualizar el mapa, ¿sí? De esos artículos que se encuentran entre el 11 y el 20 en este caso, ¿bien? Siempre el mapa se me va a hacer no sobre la totalidad, sino sobre las primeras, las 10 referencias que estoy navegando en ese momento en particular, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo scrollear, es decir, bajar e ir identificando para cada uno de esos artículos si me parecen relevantes o no me parecen relevantes. Siempre me va a aparecer un autor, no me aparecen todos los autores, me aparece como el autor principal, el año de publicación, el título de la obra y los 3 primeros renglones o alguna información básica del resumen, bien, si yo hago este rastreo. Fíjense que acá también yo puedo distinguir, digamos, si ese trabajo tiene todos los metadatos o si los datos de ese trabajo que puedo reconocer están incompletos. Yo siempre recomiendo trabajar con artículos, sobre todo en las primeras búsquedas, con trabajos que tengan todos los metadatos completos, porque eso me permite poder ir profundizando en las búsquedas. ¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, si yo selecciono este trabajo en particular, ¿sí? Lo puedo seleccionar desde ahí, pero sí, fíjense, si yo le hago clic sobre el trabajo, me hacia la derecha de la pantalla se me cargó toda la información de ese trabajo y puedo identificar quién es el autor, cuál es el título, en qué revista se encuentra. Puedo acceder al PDF, si yo hago clic ahí en el PDF voy a poder acceder a la revista. Puedo acceder, digamos, al resumen ampliado, pero a su vez me abre una nueva opción, digamos, de interacción que me marca cuáles son los otros trabajos que existen en las bases de datos de las cuales se alimenta Research Rabbits que son similares a este artículo en particular. Similares pueden ser similares en función de términos que están en el título, similares pueden ser del propio autor o del equipo de autoría, similares pueden ser similares en palabras claves, similares pueden ser en términos equivalentes que haya podido encontrar en el resumen de esa publicación, ¿sí? En referencias, fíjense que tiene 22 referencias, básicamente lo que está señalando ahí es que este artículo en particular tiene 22 referencias al final de la obra, se han referenciado 22 trabajos y que yo puedo acceder, en realidad puede que a lo mejor tenga más referencias, pero básicamente voy a poder acceder a 22 de las referencias que están planteadas en este artículo. Es decir, el artículo puede tener 50 referencias, pero de esas 50 referencias, 22 de ellas se pueden acceder a través de Research Rabbits porque están esos metadatos vinculados, conectados en alguna base de datos que Research Rabbits ha capturado y que a mí me permiten acceder, ¿sí? Y a su vez, lo que puedo ver acá es que este trabajo de Cruz del año 2023 ya ha sido citado por otras 16 personas. Es decir, que ya lo han utilizado en otros 16 artículos. Y eso es lo que me va a permitir, en alguna medida, ir como entretejiendo y enriqueciendo la búsqueda si es que este artículo, ¿sí?, me ha parecido relevante. Bien, entonces, ¿cómo hago eso? Puedo, lo destildo, hago clic, digamos, en el
en el artículo, lo guardo. La recomendación siempre es guardarlo en alguna colección, ¿sí? Si ustedes no tienen colecciones generadas, lo primero que deberían hacer es ir hacia abajo, yo tengo que trasladar, digamos, y crear una primer colección, ¿bien? Yo lo voy a guardar en esta colección que ya la tengo creada sobre investigación, el uso de la IA en investigación académica. Entonces, bueno, si yo quiero continuar la exploración de estos recursos y de estos materiales, ¿sí?, que tengo aquí, puedo hacerlo. Desde esta sección, digamos, de seguir avanzando en la búsqueda de los 58.500 artículos, o bien puedo ir a profundizar, ¿sí?, en los trabajos que ya han sido citados o las referencias de este artículo para ver, digamos, a lo mejor alguna fuente, o puedo hacerlo también a partir de otras búsquedas similares. Yo voy a mostrar, digamos, cómo podría avanzar desde yendo hacia atrás o yendo hacia adelante desde este menú. Debería funcionar, ¿sí? Ahí, fíjense, se me han cargado otros artículos del 21 al 30, ¿bien? Y entonces puedo seguir navegando, ¿sí? Y localizando o identificando artículos que me parezcan que pueden ser de relevancia, ¿bien? Entonces, por ejemplo, digo, este artículo me parece que puede ser de interés, ¿bien? Hago clic sobre él, exploro un poquito a ver de qué se trata, leo el abstract, ¿sí? Fíjense, en este artículo en particular no me ha captado ninguna de las referencias, ¿sí? Eso puede ser porque no creo, digamos, pero puede ser porque las referencias, no están bien los metadatos cargados en la revista en donde este artículo está publicado, eso debe ser lo más probable, ¿sí? Aunque sí me ha identificado otros similares y también me ha identificado quienes han citado ya este trabajo. Mientras que si yo voy, por ejemplo, a este que tiene datos incompletos, fíjense que no se me activa este cuadro de búsqueda ampliada porque no es capaz de tomarme los metadatos asociados, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono un artículo con datos incompletos, no voy a poder ir enriqueciendo la búsqueda a partir de este menú, ¿se entiende? Bien, entonces, supongamos que yo elijo este artículo, vuelvo a guardarlo en la carpeta de investigación académica y puedo seguir explorando, ¿sí?, el resto de las páginas, si se quiere, haciendo clic en los angulitos de adelante y atrás. Bien, siempre esto demora un poquito, nos vamos dando tiempo. Seguimos allí explorando. ¿Qué otras búsquedas puedo hacer? Puedo hacer las búsquedas, por ejemplo, a partir de los trabajos que han sido citados por este... ¿Qué otras personas han citado este trabajo en particular? Entonces hago clic ahí en citado por 14 y veo, fíjense, que este trabajo en particular que yo había seleccionado ya ha sido citado por otras personas. También me los marca en una línea temporal y me los marca en una progresión de citas y de referencias. Y entonces, por ejemplo, lo estratégico sería que sea un trabajo relativamente nuevo, pero que al mismo tiempo haya sido citado por varias personas. Eso nos da señales de que seguramente es un manuscrito o un escrito que tiene cierta relevancia académica porque ya está siendo considerado por algunas otras personas. Por ejemplo, fíjense, acá me dice factores de riesgo psicosociales y psicológicos en docentes universitarios. Nada que ver con el tema que yo estoy investigando, ¿sí? Con solo hacer clic en cada uno de estos circulitos ya puedo ir identificando si ese artículo me va a ser de relevancia o no. Por ejemplo, riesgo y oportunidades del uso de herramientas en la investigación académica.
Podría ser, pero no es necesariamente lo que a mí me está interesando pensar en profundidad en este momento. Podría ser para ampliar un tópico de, a ver, uso el ChatGPT en la escritura académica universitaria, una revisión bibliométrica, ¿sí? Sí, me parece que puede ser un trabajo interesante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago clic ahí, exploro, digamos, a partir de este mapa y digo, bueno, a este también lo voy a guardar en esa biblioteca. Y fíjense cómo entre los artículos que ya tengo guardados en una biblioteca en particular, se me van a ir estableciendo conexiones en función del color que yo haya elegido para esa biblioteca en particular. Fíjense, de este artículo sí me identifica las 60 referencias y me dice que ya ha sido citado por otras 6 personas. Entonces hago clic en quienes han citado este trabajo y me identifica estos otros artículos y vuelvo a hacer clic sobre el circulito. Puedo también ampliar e ir a ver cuáles son las referencias de este trabajo, ¿sí? Y fíjense que me abre un abanico bastante interesante que puedo ir explorando y profundizando en esas búsquedas. Entonces, puedo buscar desde la vista que yo siempre recomiendo y sugiero es esta, la primera, que me muestra la pantalla dividida, en donde tengo el listado de los materiales, el mapa de búsqueda y esta tercera ventana que me permite ir a partir de un artículo en particular y identificando las referencias y las citaciones posteriores que ha tenido el trabajo. Bien, ahora vamos a pasar a otra cuestión. Fíjense que a medida que yo fui avanzando, fui avanzando de página o fui yendo a identificar las referencias o a quién ha sido citado por, ¿sí? Aquí arriba a la izquierda, perdón, debajo del nombre de Research Rabbit, se me fueron abriendo como nuevas cuevas, inicios, digamos, de estas cuevas de conejos. Básicamente, esta herramienta plantea la metáfora de que uno va a ir entrando como en unas madrigueras, ¿sí? Y que puede ir recorriendo, digamos, esa madriguera que tiene múltiples conexiones. Entonces, en este momento yo estoy aquí, es donde me muestra que está en la cabeza del conejito, pero esto me está dando señales de una hipervinculación, ¿sí? En este momento estoy en esta sección del menú, pero yo digo, a ver, ¿dónde estuve en un momento anterior? Entonces hago clic aquí y fíjense, era el texto anterior de Medina, del cual luego derivé, ¿sí? A este otro autor que era Jiang, ¿bien? Porque era una de las citas o de las referencias. Entonces puedo ir al texto anterior de Medina y a Medina había llegado por este texto de Acosta. Y a Acosta había llegado por, creo que era por, una búsqueda inicial, por esta búsqueda inicial que estaba en la página del 1 al 10, ¿sí? Y había partido, creo que de Molina o Acosta, no recuerdo exactamente cuál. Pero se entiende, entonces yo puedo ir, digamos, accediendo a todo ese recorrido que voy haciendo, me va quedando grabado en alguna medida en estas madrigueras, si es que voy utilizando este menú que está acá abajo hacia la derecha, ¿sí? Si solo escroleo y hago búsquedas en la página, estas madrigueras no se me abren. Estas madrigueras se me van a ir abriendo en la medida en que yo voy interactuando con estos otros recursos. Bien. Ahora bien, yo puedo ir, por ejemplo, ahora a la biblioteca y entonces si yo me paso a la biblioteca, como les decía, puedo ver cuáles son todas las bibliotecas que tengo articuladas entre sí, pero voy a ir a trabajar con la biblioteca en particular, esta en la que tiene que ver con el tópico en el que estoy trabajando en este momento.
Y allí puedo ver que tengo en este momento 10 artículos que había seleccionado y puedo hacer el mismo ejercicio, ¿sí?, de dividir la pantalla para ver cómo esos artículos se encuentran articulados y relacionados entre sí. Bien. Y, por ejemplo, quiero ir, digamos, a trabajar en profundidad con este artículo. Entonces, puedo hacer clic allí y al hacer clic allí me va a permitir acceder, digamos, al PDF de esa producción, ¿sí? Y entonces lo descargo para poder tenerlo disponible en mi máquina. Vuelvo aquí a la pestaña de Research Rabbit. Fíjense que lo interesante y lo importante es que yo puedo hacer clic ahí. Bien. En este caso, por ejemplo, no tengo el PDF. Para poder ir a acceder a este trabajo en particular, tendría que hacer clic sobre este enlace. A ver, veamos si es así como hipotetizo. Sí, efectivamente. A partir de hacer clic en el enlace, se me descarga o me lleva, digamos, a la página del sitio en donde ese artículo se encuentra. Entonces, bueno, acá puedo ir viendo la red de relaciones que se me está estableciendo. Si en algún momento yo digo, bueno, a ver, este artículo en particular no me interesa, no lo quiero, no me aporta nada, o este otro, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Lo selecciono y fíjense que acá tengo una opción de borrarlos y eliminarlos de mi mapa de búsqueda. Bien. Otra cuestión. Si yo quiero conocer qué otras cosas ha escrito este autor en particular, por ejemplo, hago clic aquí, desde ahí, desde ese menú, el nombre, digamos, de él, y fíjense que me arma un mapa de todos los trabajos que esa persona ha escrito, ¿sí? Y si yo hago clic en cada uno de los artículos, puedo ir viendo cuáles son las líneas de investigación, si se quiere, y con qué otras personas este investigador en particular está trabajando. Bien. Yo había seleccionado en este mapa, por ejemplo, a este autor en particular, ¿sí? Porque tenía como una red bastante interesante, fíjense, de escritos, ¿sí? Y entonces, para ver cuáles son las líneas en las que está básicamente investigando. Este es el artículo que yo tengo seleccionado en mi colección, en mi biblioteca, y por eso aparece allí en naranjita. Y además, porque a ese trabajo en particular, yo le había seleccionado que lo marcara como favorito. Fíjense que acá, desde este menú, al lado, digamos, del nombre del autor, este es otro menú que vamos a tratar de desglosar ahora, yo puedo extraer la cita, ¿sí? Y cuando yo hago clic ahí, puedo decirle en qué estilo de cita necesito que me la extraiga, ¿bien? Y entonces hago clic acá, la copio y la pego. Puedo definir que siempre me utilice ese estilo de cita. También puedo exportar esta cita, ¿sí?, en un formato BIB que básicamente, o CSV o RIS. El formato BIB es el formato que siempre nos toma Mendeley y Zotero, entonces lo exporto y después lo puedo recuperar en Zotero o en Mendeley. Son los gestores de referencias que solemos utilizar. También puedo editar campos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacerle una modificación, por ejemplo, a la etiqueta con que me aparece, al abstract, al DOI, al año de publicación, y supuestamente puedo guardar los cambios y entonces esa información me va a aparecer actualizada y renovada. Yo lo he probado en algunas oportunidades y no me ha funcionado. Si a ustedes les funciona, excelente, ¿sí? Voy a darle cancelar. A mí, sinceramente, intenté hacer algunas búsquedas de cambios y no lo logré.
Y fíjense que acá, en este menú, yo estoy en el artículo en particular, ese que me permite identificar el título, autores, abstract y demás. Pero al lado tengo la posibilidad de incluir una nota, ¿sí? Y las notas que yo puedo incluir en realidad son notas como muy básicas, se me habilita este cuadrito de texto, pero por ahí resulta útil si yo quiero dejarle algún recordatorio, alguna señal, algún indicador respecto de ese manuscrito en particular para profundizar después, o porque me interesó la metodología, o porque el instrumento que utilizan es interesante, o porque puedo llegar a hacer contacto con el autor para proponerle, no sé, la escritura en conjunto o el trabajo, o sumar, digamos, a sus lógicas de investigación alguna nueva idea, bueno, qué sé yo. Acá escribo, ¿sí? Escribo una idea y es simple, ¿sí? Hago clic en más y se me guarda. Bien, fíjense que acá ya tengo añadidas como 2 notas a este artículo. ¿Alguna otra cuestión que podríamos trabajar y que nos permitiría enriquecer estas búsquedas? Vamos a ver acá las colecciones por filtros. Acá puedo filtrar colecciones en función de ver todas las colecciones, aquellas colecciones que son solo mías, privativas, personales, o aquellas colecciones que tenga compartidas con otras personas. Ahora bien, ¿cómo hago para compartir una colección con otra persona? Es decir, bueno, a ver, este tópico lo estoy investigando junto con Analía y entonces quiero que juntas vayamos enriqueciendo la búsqueda de bibliografía. Bien, entonces me posiciono acá, no en buscar, sino en biblioteca, en esta colección en particular, que es la que quiero compartir, o en aquella colección que quisiera compartir, ¿sí? Y fíjense que acá arriba a la derecha me aparece la opción de sumar a alguien más, ¿bien? Y entonces, puedo compartir con un enlace público, de modo tal que si yo hago eso, comparto este enlace y cualquier persona podría visualizar esta colección, pero también puedo invitar a otras personas colaboradoras a que se constituyan como editores de esta carpeta y lo único que tengo que hacer es tipear ahí el correo electrónico, presionar el botón y les va a llegar un mensaje de correo a esa persona para sumarse como colaborador. Y entonces, los artículos que ese colega sume y las notas que ese colega deje en cada uno de esos artículos, entiendo que van a verse impactadas en mi propia colección de Research Rabbits la próxima vez que acceda a ella, ¿sí? Y acá debería haber, digamos, el listado de colaboradores, ¿bien? Me va a decir quién es el dueño o el generador de esa colección y debajo el listado de las personas que se han ido añadiendo a la misma. Bien, ¿por dónde seguimos? Fíjense que acá en este mapa que yo fui creando en relación a esta carpeta en particular, ya evidencio y tengo algunas tendencias, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, esta persona ha citado a este artículo, esta producción también ha citado a este artículo, este está separadito. Pero bueno, tengo acá como una tendencia, estos dos a este, ¿sí? Que seguramente eso lo fui construyendo yo porque fui a citados por y entonces me pareció interesante y lo fui añadiendo. Pero a ver, quiero ver acá este trabajo, quiero ver cuántos otros similares a este trabajo hay. Y fíjense la cantidad de trabajos similares supuestamente que hay. Y fíjense la red que me ha armado acá, ¿no? A ver, ¿similares en qué sentido? Miren, inteligencia artificial en la revisión de literatura, el uso de la inteligencia artificial para investigación, ¿sí?
Entonces, perspectiva multidisciplinar, oportunidades, desafíos, implicaciones para... Fíjense cómo a partir también de esta opción de similares a un artículo en particular, puedo definir o no la existencia de artículos de mi interés, ¿sí? Entonces, y acá fíjense hacia la derecha, en este menú, en realidad siempre me va a estar diciendo dónde es que estoy posicionada, ¿sí? Estoy realizando una búsqueda similar a este artículo en particular, que era el que inicialmente había elegido. Si yo hago clic acá, bueno, después de navegar, digo, no, bueno, ya quiero salir, estoy mareada, no quiero seguir dando vueltas por acá. Puedo hacer clic en irme, ¿sí? Y en algunos casos me va a pedir que finalice la búsqueda, que guarde todos los subpasos que había ido dando, me van a aparecer ahí en la pantalla. Y en este caso, como yo no había hecho muchos subpasos previamente antes de esa captura que tenía ahí, no me ha aparecido ese cartel. Pero si no, en otros momentos me va a decir, efectivamente quiere salir de esta búsqueda, quiere finalizar esta búsqueda. Y entonces me van a aparecer todas las cuestiones en las que estuve interactuando para que los guarde en las carpetas y no me vaya del recorrido sin haber hecho sin haber respaldado, digamos, toda la información que era clave. Bien. Bueno, creo que con esto estamos así como más que suficiente para poder iniciar, explorar la búsqueda de la herramienta. Alguna cuestión que se les plantee como inquietud, nos mandan un mensajito y seguimos o lo vemos en el próximo encuentro.